Nosotros le queremos pedir al señor Medina, ¿verdad?, que nos haga un cuento. Acuérdese que este país no conoce ese caso. Nosotros queremos que usted dé una historia de unas personas que tenían un colmado y que a ese colmado llegaron unos señores atracadores y cometieron un acto delictivo. Sin ninguna duda. Cuéntenos, señor Medina, primero, ¿cuándo fue ese evento? ¿Hace cuántos años? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos. Ese caso ocurrió en el 2015. ¿2015? En Los Alcarrizos. Aquí en Santo Domingo. Santo Domingo Oeste. Ok, ¿en qué lugar? ¿En un colmado? Habían dos colmados muy próximos ellos. ¿Uno del otro? Uno del otro. Ese sector se llama La Piña de Los Alcarrizos. Allí se presentaron en dos ocasiones diferentes un grupo de atracadores que se dedicaban a eso, precisamente, a atracar colmados, sobre todo a la hora del cierre de los colmados. Y sorprendieron en uno de los primeros casos al señor Julio Antonio Mejía Castillo, que precisamente acababa de cerrar el colmado con un... Dueño de ese colmadito. Dueño de ese colmado, y lo asaltaron. En el momento del asalto, él estaba armado y parece que intentó usar el arma, defenderse, y fue baleado, y como consecuencia murió prácticamente en el trayecto hacia el hospital. Entonces mataron al dueño del colmado mientras lo atracaban. Así es. Bien. También, ¿cuántos eran? Eran 3 en ese momento, que Bien. estaban acompañando el principal, el cabecilla, ¿no? Sí. Bueno, en otra ocasión, un señor también, Pedro Ruiz, de ahí, un colmadero de muchos años, fue asaltado también por la misma banda. Por esa banda. Por esa banda. La policía hizo su trabajo. No mató al otro. Lo mató, le disparó precisamente con una escopeta recortada, una chilena. Entonces esos señores mataron 2 dueños de colmado. 2 hombres de trabajo. ¿En un lapso de cuánto? Eso ocurrió en menos de un mes. Bien. ¿Qué pasó? ¿La policía encontró a la banda? La policía hizo su trabajo. Realmente se localizaron cada uno de los autores, los cómplices, y fueron presentados al Ministerio Público. ¿Cuántos lograron? Fueron 4. De los 4, uno de ellos ya en el juicio de fondo resultó declarado inocente y los otros fueron... Los otros 3 condenados. 2 condenados, y 2 fueron resultados. Uno, prueba insuficiente, y el otro fue... ¿En qué jurisdicción se llevó a cabo ese proceso? Se conoció en la provincia de Santo Domingo, por ser precisamente parte de la jurisdicción... De acuerdo al lugar donde ocurrieron los hechos, que fueron Los Alcarrizos. Ok, en la sentencia final, después de haber ido a diferentes instancias, ¿comenzaron en dónde? ¿En primera instancia? Sí, bueno, se divide en el área o en la fase de instrucción, es decir, donde se examina la procedencia. Sí, había lugar, ¿verdad? Había lugar, se dio a jurisdicción de juicio. Ya en la jurisdicción de juicio fueron, después de una batalla de casi 2 años, fueron declarados 2 culpables, uno condenado a 30 años y otro a 20 años dentro de los 4 que fueron enjuiciados. ¿Eso en qué? ¿En apelación? No, eso es en primer grado. En primera instancia, sí. Primera instancia. Entonces luego ellos interpusieron un recurso de apelación. Se conoció en la Corte de Apelación de Santo Domingo, que es la jurisdicción competente. Allí también en la Corte de la provincia. La Corte de la provincia. ¿Y ahí qué le hicieron? ¿Le aumentaron o le disminuyeron la pena? Fue ratificada la sentencia exactamente de primer lo grado. que se había hecho en primer grado. Exactamente. Y por vía de consecuencia ya se habían encontrado culpables no solamente en primer grado, sino también en el segundo grado. Esa fue la Corte de Apelación. Así es. ¿Fue a la Suprema eso? No ha ido a la Suprema Hoy Corte de día, Justicia. ¿cuánto tiempo tienen presos esos 2 señores que están a 20 y a 30 años? 2015 al 2018, 3 años. 3 años guardando prisión. ¿Cuál es la queja de los familiares o la queja que hay con respecto a ese caso? Si ya ellos están y que pueden apelar también a la Suprema. Bueno, ya en la Suprema Corte de Justicia nada más queda un recurso, que es el recurso de casación, no una apelación. Sí. Pero los familiares se quejan porque se han enterado que
los últimos días se están conociendo audiencia en una jurisdicción completamente distinta donde ocurrieron los hechos. Es decir, en San Francisco de Macorís se está llevando a cabo un procedimiento de un recurso de amparo, alegando... En San Francisco, si usted se busca los abogados de él, va a encontrar los abogados que tienen los contactos, porque Macorís es una jurisdicción de la justicia dominicana donde se resuelven muchos problemas, entonces hay que llevar los casos a Macorís. ¿Por qué se llevó a San Francisco y no a San Pedro? Resulta muy extraño. ¿Por qué? Porque una persona, en este caso unos reclusos que están cumpliendo condena firme, en virtud de una sentencia firme, resulta que estando cumpliendo en el penal de La Vega, ahora resulta trasladado a la jurisdicción de San Francisco de Macorís. ¿Pero a qué? ¿A la Corte de Apelación? No, el Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís. Pero ya eso no va a tribunal. Usted no dijo que eso ya es, lo que le queda nada más es... Por eso nos llama la atención que eso es recluso, sobre todo el que ha sido condenado a 30 años. Se le está conociendo un recurso de amparo allí, alegando que está preso ilegalmente o irregularmente. Nos llama la atención y precisamente... Y por casualidad, no han trasladado al preso también a varias cárceles. Ese no, ese preso solamente ha estado, bueno, desde La Victoria, La Vega y ahora en San Francisco de Macorís. Solamente. Solamente. Ah, qué bien. Nos llama la atención porque el único juez competente ya para conocer lo que tiene que ver con la ejecución de la sentencia es el juez de ejecución de la pena, el juez de ejecución de la sentencia. Y nos llama la atención que de La Vega haya sido trasladado a San Francisco de Macorís, y es precisamente donde se está conociendo ese recurso. Con ello, naturalmente, se procura sorprender a los jueces porque allí no tiene ningún expediente penal. Doctor, a nosotros, con todos estos casos que traen, hay una sola pregunta que nosotros hacemos, porque si usted lo oye, dice, bueno, pero ahí tiene que haber un lío. No, puede haber también otra cosa, y yo se la quiero preguntar. Ese señor está bien asesorado y la otra parte tiene malos abogados. Nosotros entendemos... Porque hay gente que no va a las audiencias y lo condenan en defecto y después se quejan. Si usted no está mal defendido, usted tiene que saber que cuando usted deja el negocio solo, alguien va y se aprovecha. Nosotros entendemos que él está bien asesorado porque se está utilizando totalmente un procedimiento y un subterfugio para lograr la libertad de esa persona, a pesar de que solamente puede perseguir la libertad después de haber cumplido los 15 años, que es la mitad de la pena, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Bien, doctor Espinosa, oyendo eso, escuchando eso y con la experiencia que usted tiene, ¿qué se le ocurre preguntarle al amigo? No, ¿En qué usted piensa? No, lo primero que quiero saber es si ya esa sentencia que dictó la Corte de Apelación de Santo Domingo es definitiva, si ellos no ejercieron su derecho a recurrir en casación. Esa sentencia para nosotros es definitiva. ¿Por qué? Porque el recurso de casación debió interponerse y notificársele a las partes, es decir, a los familiares de las víctimas. Y ninguno hemos recibido, ni los abogados que hemos representado a esas víctimas hemos recibido ninguna notificación. Evidentemente que esa sentencia es firme, ha adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ya. Dígame una cosa, la jurisdicción de San Francisco de Macorís está conociendo un recurso de amparo por prisión irregular. Y la defensa, ¿qué ha hecho para evitar eso? Porque aunque en San Francisco no haya, como usted dice, un expediente, pero está claro que si hay una sentencia, basta con presentar la sentencia. Y evidentemente que ese tribunal no podrá conocer el caso. Es un señor que está condenado con una sentencia que, según usted ha manifestado, es firme. ¿Y llevarlo a Macorís es legal, eso? Bueno, ya ahí hay que ver el tema de la jurisdicción, Si efectivamente está en el Departamento Judicial de La Vega, que tiene su corte de apelación inclusive, el traslado pudiera ser irregular. Ahora, buscaron una acción de amparo y el juez de amparo efectivamente no está delimitado como una jurisdicción específica, sino juez competente.
Y por ahí ellos están buscando la salida. Por lo tanto, lo de legal o ilegal hay que verlo en función de la naturaleza de la acción que han ejercido. Porque no están conociendo un tema relacionado con la jurisdicción donde ocurrió el hecho, sino con la prisión ilegal. Y como juez competente puede ser cualquier juez de amparo en la jurisdicción más cercana que ellos han utilizado. Bien, pues mire, para responderle esa pregunta, resulta que nosotros, los que representamos la familia, nos enteramos porque una magistrada de la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo nos llama. Es decir, ninguno hemos sido notificados, no hemos sido enterados de manera correcta. Es decir, nadie ha sido notificado. Se está conociendo el recurso de amparo allá, pero el único que tiene conocimiento es el Ministerio Público y los jueces que están apoderados. En el día de antes de ayer se le hizo llegar a la magistrada o a los magistrados que están conociendo el caso precisamente una sentencia certificada por la Corte de Apelación donde se conoció en segundo grado ese caso. Es decir, que allí se estaba conociendo el recurso de amparo y no se tenía a mano el expediente o por lo menos evidencia del expediente mediante el cual se conoció el proceso donde resultaron precisamente esos ciudadanos condenados a 30 y a 20 años. Allí en aquella jurisdicción no hay ningún expediente sobre este caso. Es decir, que se estaba conociendo totalmente en ausencia y sin el conocimiento de los familiares, totalmente. Pero ya sus abogados tienen conocimiento. ¿Qué han hecho? Como nos enteramos en el día de antes de ayer, y hay una próxima audiencia para el día 15, ya nosotros vamos a estar presentes en esa audiencia para impedir precisamente que estas personas sean puestos en libertad utilizando un mecanismo totalmente antijurídico, porque son procedimientos que nosotros entendemos que son acomodados, que son amañados. Para nadie es un secreto que en esa jurisdicción, se conoció el caso famoso de Quirinito, donde realmente de manera espectacular esta persona logra la libertad. Una persona que debió haberse conocido cualquier asunto en la jurisdicción de San Cristóbal, que precisamente fue donde sucedieron los hechos en virtud de los cuales fue condenado. Y en esa jurisdicción se puso en libertad. Y nosotros manifestamos esa preocupación a través de los familiares de que pueda pasar lo mismo. Pero para el día 15, que hay una audiencia pautada, nosotros vamos a hacer acto de presencia y vamos a presentar precisamente las evidencias, los documentos que sirven de base para sostener que esa persona no puede ser puesta en libertad. ¿Por qué? Porque hay una sentencia en segundo grado que debe ser cumplida. Bien, nosotros tenemos la oportunidad, doctor, de conversar con otra persona que está del mismo lado suyo. ¿Cómo se llama esa persona? Es que acaba de llegar. El doctor Zavala. ¿Cómo? El doctor Zavala. ¿Ustedes tienen la defensa de la familia del muerto? Resulta que nosotros representamos a uno de los familiares de uno de las víctimas y el doctor representa a los familiares de otra de las víctimas. Ah, ya. De uno de los colmados y del otro de los colmados. Así es. Pues son dos víctimas de la misma. Yo le quiero hacer una pregunta antes de pasar al doctor Cavada. Hay un decir por ahí que dicen que Papeleta mató a Menú. Y yo quiero preguntarles a ustedes, yo sé que me van a decir que el procedimiento es importante en la justicia, que eso es lo que impera, pero yo pregunto, cuando existe un caso de una persona o de un grupo de personas que se convierten en asesinos de personas que no tienen, asesinos que debería de ponérsele como se le pusieron las penas más altas, ¿por qué pendejadas de procedimiento ponen en peligro que se haga justicia? Doctor, ¿por qué amparo donde un hombre que ha matado dos dueños de colmado chiquito en un barrio? Entonces, un amparo. ¿Y qué pueden alegar en ese amparo? Doctor, lo que está planteando el doctor es que han utilizado esa figura para plantear que ese señor está preso de manera ilegal,
como si no hubiera ningún proceso abierto. Como que él no hizo nada. No hay ¿verdad? nada, no hay ninguna razón para que esté preso. Y por eso utilizan esa figura y se van a una jurisdicción bastante distante. Pero eso, cuando se dice no debe de estar preso por prisión irregular, porque no cometió el hecho. O porque no cometió el hecho, o porque ya pasó el plazo, por ejemplo, ¿Qué plazo? el plazo necesario ¿Qué para papel? someterlo ante la autoridad competente. Porque aquí no estamos viendo ahora el caso concreto de él. Usted me está hablando de la figura de amparo. Sí, ¿Y el problema- cuándo procede? El problema es que cualquier día de esto aparece suelto, doctor, Bueno, amparado en el amparo. Justamente para eso Y están... dos muertos que no tienen deuda. Le entiendo, pero para eso están ya los abogados que se han enterado del procedimiento que están utilizando y que deberán asumir la defensa necesaria para demostrarle a esa jurisdicción que ese señor está preso porque hay una sentencia de segundo grado que ratificó una condena por asesinato y que está Bien. condenado a 30 años. Doctor, Y con la presentación de eso, aunque yo los imagino que se asesinos cae. son los mismos, las víctimas son diferentes. ¿Cuál es el caso suyo? Sí, nosotros representamos a los familiares del señor Pedro José Ruiz, persona que también perdió la vida en igual circunstancia. Tal y como ha dicho el distinguido colega, realmente hemos venido aquí con el interés de advertirle a la jurisdicción que no se deje como que engañar, que no se deje sorprender. Porque a esta persona se le conoció medida de coerción junto a otros, se le conoció audiencia preliminar, lo enviaron a juicio de fondo. En el segundo colegiado de la provincia de Santo Domingo fueron todos condenados a 30 años. Apelaron, recurrieron en apelación. Esa Corte de Apelación del Departamento de Santo Domingo les confirmó la condena de 30 años. Ahora, de manera sorprendente, nos encontramos que hay un amparo para conocer, bueno, fue aplazado para el 15 de este mes, alegando de prisión ilegal. Si no hubiese una sentencia condenatoria de manera firme, definitiva e irrevocable, pudiésemos decir que realmente es una prisión ilegal porque tiene 4 años preso y no se le ha conocido un proceso. Pero Él está preso porque está cumpliendo, una condena no de porque 30 le han años. negado justicia. Cuando el doctor Medina nos comunica que había una audiencia en la jurisdicción de San Francisco de Macorís, a nosotros lo que nos nace la idea de decir, pero, y tiene 15 años ya, porque pensábamos que se trataba de una libertad condicional, que si el preso muestra un buen comportamiento, conforme la misma norma, con la mitad del tiempo, se le puede, digamos, condonar el restante. Pero, sin embargo, tiene 4 años. Entonces, no se habla de una libertad condicional. Lo que se está hablando es de un amparo mediante el alegato de una prisión ilegal. ¿De qué ilegalidad podemos hablar con una sentencia firme que ha pasado por 4 sedazos, medidas de coerción, audiencia preliminar, juicio de fondo y en la corte le confirman? Pero aquí ha pasado algo sorprendente, como se le preguntaba al doctor Medina, de que Papeleta mató a Menú. En el caso específico del chileno, que es a nombre de quién o quien ha acudido buscando libertad mediante un amparo, esta persona, cuando se le conoce medida de coerción y se le impone prisión preventiva, es revisada esa medida de coerción y el magistrado Duverger le varía la medida de coerción a él por $1 millón de pesos a través de una compañía aseguradora. Hablemos 100, vamos a decir que 100,000. Pero a los otros que son coautores, pero realmente el autor, el dueño de la banda, el chileno, le ponen 4 millones en efectivo. Dice, bueno, como sería imposible pagar 4 millones, a quien yo voy a beneficiar realmente es al chileno. Ahí en los pasillos se llegó a decir, e incluso uno de los coimputados le vociferó, no, porque él tiene dinero de $1 millón de pesos, por eso se le varía la medida de coerción. En mi campo dicen que muchas costumbres son mañas. Lo que pasa es que el chileno llega a este proceso y está cumpliendo condena amañado, porque nunca cayó preso. Él cae preso por el 336 cuando se le condena de manera, se le conoce en fondo y es condenado, se le varía la medida de coerción que disfrutaba, que era una garantía económica, y ahí es reducido a prisión.
Él no está acostumbrado a estar preso porque él salió de manera misteriosa. Se le pone una garantía económica y la pagó. Entonces nosotros decimos, y es el llamado que le hacemos a la justicia, de que no se sorprenda la jurisdicción de San Francisco de Macorís con alegatos infundados, porque realmente se trata del pago de una condena que en el día de hoy se ha convertido en definitiva e irrevocable. Por lo que nosotros el día 15 vamos a estar allá, le vamos a plantear y vamos a depositar en esa jurisdicción, en esa corte donde se está conociendo el amparo, las sentencias certificadas que dan fe de que él está pagando una condena, porque a ella fue condenado por los hechos que cometió, doble homicidio. El tema de la casación no me quedó claro ahorita. Ellos no recurrieron a casación. No, ellos no recurrieron en casación, por eso decimos que con la sentencia de la Corte se ha hecho firme y definitiva e irrevocable esa sentencia. Cuando uno oye esos casos, yo no le voy a quitar, no voy a tener ningún pudor en dejar de decir esto. Me da deseos, si fuera yo el deudo, de viajar a la ciudad de Guadalajara para ver los juegos de la Serie del Caribe y ahí contactar a algún miembro distinguido de los Chapos y los Zetas, el cártel y traerlo y pedirle entonces a los magistrados de aquí que dejen en libertad a esa gente, que lo dejen tranquilo, ¿verdad? Y así se hará justicia, porque de otra forma ustedes van a ver a esta gente, van a ir donde ustedes y le van a caer a tiro cuando lo suelten. Así no se puede. La justicia tiene que entender eso. Igual, el abogado que introduce ese recurso, que evidentemente no corresponde, no al lugar, no puede ser condenado por ejercicio fraudulento de la profesión, porque él debe saber los procedimientos. Seguro, por utilizar procedimientos fraudulentos. Claro, pues él debe conocer los recursos. Repitan la petición, advertir a la justicia, advertimos tanto la de aquí como la de San Francisco de Macorís. Así es, que no se dejen sorprender, que realmente, tratándose de Alberto de Jesús Chávez Mena, es una persona que ha sido condenada a 30 años, acusada de un doble homicidio junto a otros, y realmente podría sorprender cuando dice, bueno, pero un abogado se atrevería hasta ahí. Bueno, es que a quienes normalmente los imputados le dicen menos la verdad, es a su familia y a su abogado. Podría el abogado entender que está preso y no hay una sentencia condenatoria, y tanto él como la justicia, como el juez que esté apoderado, podrían ser sorprendidos. Bien. Y no importa lo espeluznante. ¿Y el alias el chileno, de dónde sale? Él vino de Chile, realmente esa persona tiene un historial delictivo cometido en ese país y ha venido aquí, trajo, como dice, un prontuario delictivo y se une a otros aquí para cometer este ilícito penal de manera espeluznante. Pero es chileno porque usa una chilena. No, el chileno de apodo porque viene de Chile. Él vivió mucho en Chile. Pero dominicano. Dominicano, así. Y usó una chilena en uno de los dos casos. Oímos la chilena, chilena desempeñando su papel. Bien, señores, vamos a dar las gracias y vamos a ver si se busca un chele para Chile, como decían antes. Bien, doctores, gracias por estar con nosotros y ojalá la petición se le escuche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.